Bienvenidos una vez más y le damos las gracias y nos gozamos en el Señor saber que usted se interesa en aprender más del Señor, de su palabra y a través de este bendito libro de Apocalipsis, donde el Señor nos revela la consumación de su plan, el plan único que Él ha tenido en todas las edades. Así que en este tiempo vamos a continuar escudriñando el capítulo 6. Vamos a ver el quinto y el sexto sello y vamos a encontrar enseñanzas, doctrinas muy importantes para nuestros días también. Así que le invito a leer el versículo 9, voy a leerlo el 9 hasta el 17, que es lo que nos resta de este capítulo 6 y correspondiente a el quinto y el sexto sello, que dicen así: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que estaban teniendo. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que mueran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces vamos a ver cómo el Señor abre el quinto sello. Ahora, esta escena es en el cielo. El Señor abre y dice que cuando abrió el quinto sello, Juan vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por testimonio que tenían. Vamos a nuestras notas y vamos a ir viendo en parte este versículo 9. Cristo abre el quinto sello. La escena aquí es en el cielo, ¿ok? No es en la tierra. Después dice que vio bajo el altar las almas. Ahora, el altar, cuando Juan ve, se refiere no al altar del incienso que estaba dentro del lugar santo, sino a este altar, el primero que se encontraba cuando los sacerdotes, los levitas, entraban al tabernáculo o al templo. Aquí es una réplica que hay en Israel, en el sur de Israel, una réplica exacta del tabernáculo, y podemos ver lo primero que encontramos en el altar, después la fuente de agua y luego el tabernáculo en sí, donde encontramos primeramente el lugar santo y más al fondo el lugar santísimo. Pero aquí en el altar, este era el altar de los sacrificios, y ese es lo que se refiere en esta visión. Dice que vio el altar, así que la idea del altar no es nueva para Juan, como judío que era, ¿sí? Porque los que escribieron acerca del tabernáculo y del templo estaban convencidos de que el modelo de todas las cosas santas venía del cielo. Recuerden que cuando Moisés sube al monte Sinaí, Dios le dice, le enseña y le muestra cómo tenía que hacer el tabernáculo. Y siempre vamos a leer unos pasajes que dicen claramente que tenía que hacer el tabernáculo como se le mostró en el monte Sinaí. Y en el altar de los sacrificios, como ustedes ven esta correcta ilustración, en la base, como ustedes ven, se derramaba la sangre de los sacrificios, de los animales sacrificados. Y luego se los ponía el animal
ya sea en sacrificio o en holocausto, sobre la parrilla que había sobre el altar. Entonces, la idea de que estas almas estaban al pie del altar habla de sacrificio. Vamos a nuestra nota. La idea del altar no es nueva. Los que escribieron acerca del tabernáculo del templo estaban convencidos de que el modelo de todas las cosas santas existían en el cielo. Por ejemplo, vamos a leer Éxodo 25, versículos 9 y el 40. Éxodo 25, 9 dice así: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Versículo 40. Dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces Dios le mostró el modelo. En Levítico 4, 7 dice así. Levítico 4, 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo. ¿Escuchó? La sangre la rociará sobre el altar del holocausto que estaba afuera. Solamente mojaba con sus dedos los cuernos que estaban en el altar del incienso dentro del lugar santo, pero el resto de la sangre la derramaba afuera en el altar de los sacrificios. En Levítico 5:9 también nos dice así la palabra de Dios, dice: y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y en Hebreos y en Apocalipsis también hay la idea sobre este altar, en Apocalipsis 8:5 y en Apocalipsis 14:18. Así que la idea del altar no era algo nuevo. Lo interesante es, como vamos a ver aquí, que las almas eran visibles para Juan. Eso es lo que nos llama la atención, porque dice: cuando abrió el quinto sello, vi, dice Juan, bajo el altar las almas. Entonces, humanamente nosotros no podemos ver las almas, ¿ok? En el momento que el alma sale del cuerpo no la podemos ver, pero aquí Juan dice que las vio. Entonces las almas eran visibles para Juan debido a su estado visionario, o sea, porque estaba él en el espíritu, en el cielo mismo. Ahora, ¿qué implica esto? Aquí hay una enseñanza, una doctrina fundamental. ¿Cómo está constituido el ser humano? Y hay dos o tres posiciones con respecto a eso. ¿Ok? Hay la dicotomía y la tricotomía. Pero aquí Juan dice que ve claramente las almas. ¿De qué está compuesto el ser humano, la persona, el antropos, como se dice en el idioma griego? Está compuesto de cuerpo, soma, está compuesto de alma, que es fijas, ¿ok? Y está compuesto de espíritu, que es pneuma, ¿ok? Entonces, son tres partes diferentes: cuerpo, alma y espíritu. Algunos afirman que solo existe el cuerpo y el alma, porque el alma y el espíritu, dicen algunos que a veces en la Biblia se lo identifica como una sola cosa, pero creemos definitivamente, y a la luz de los pasajes que vamos a citar, que el cuerpo humano es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Los animales no tienen alma, ellos no pecan, ¿ok? Porque el alma es donde está la parte afectiva, los deseos, la voluntad, lo que la Biblia a veces también llama el corazón, ¿ok? Pero aquí claramente Juan dice que él vio las almas. Ahora, ¿por qué sabían de que estas almas habían sido muertas por causa de la palabra y el testimonio? Por lo que más adelante escuchó. Entonces, en el contexto ya él sabía. Algunos creen que Juan reconocía a alguna de estas almas mientras él estaba vivo, mientras estas almas estaban vivas también, o estas personas estaban vivas.
pero creemos más bien que es por el contexto de lo que ellos dicen, ¿ok? Vamos entonces a nuestras notas. Vemos implícita la doctrina de la tricotomía, es decir, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Miren lo que nos dice Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 dice así: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces ahí vemos que el espíritu, el aliento de vida, regresa a Dios quien lo dio, ¿ok? Pero el cuerpo vuelve a la tierra, se hace polvo de como fuimos formados. Ahora miren lo que dice Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20 dice así: el alma que pecare, esa morirá. ¿Escuchó? El alma que pecare, esa morirá. Y en 1 Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo nos exhorta, nos insta, nos anima de cómo debe el cristiano permanecer. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí Pablo habla claramente, y la palabra alma, psiges, en griego, muy diferente a la palabra espíritu, pneuma, en griego. Entonces, en todos los pasajes del Nuevo Pacto he revisado que cuando dice espíritu es la palabra pneuma, y cuando dice alma es la palabra psiges. Así que es totalmente diferente, ¿ok? ¿Qué más podemos observar en este versículo 9? Ahora, estas almas, como lo mencioné, están bajo el altar, están como sacrificio ofrecido a nuestro Dios, ¿ok? Lo que significa que la muerte de estos mártires, escúcheme bien, que han seguido el ejemplo de su amo, nuestro Señor Jesucristo, son un sacrificio ofrecido a Dios. Mire lo que dice el Salmo 116:15, ¿no? Salmo 116:15 es un pasaje que lo leemos o lo posteamos algunas veces cuando una persona muere. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Sí ven? Entonces, es apreciada por Dios aquellos hombres que mueren por el evangelio. En Filipenses 2:17, Pablo estaba consciente de ello. Pablo sabía y quería él ser ofrecido como sacrificio, dice el apóstol Pablo. Filipenses, capítulo 2, versículo 17. Permítanme. Dice así: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. En 2 de Timoteo 4:6, el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe que él ya estaba listo para ser derramado en libación. Miren lo que dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Entonces vemos que todas estas almas eran de solamente hermanos que habían sido asesinados por la persecución, posiblemente consecuencia de los sellos anteriores. Ahora, como yo les vengo diciendo, el mensaje de Apocalipsis primeramente fue para los hermanos de ese tiempo. Y recuerden que los hermanos de ese tiempo eran ferozmente perseguidos por el malvado emperador Domiciano. Y muchos de ellos murieron en los circos romanos, muertos por defender su fe, por no negar la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, estas almas solamente son ellos. Aquí Juan no ve la totalidad de los santos, sino los mártires. ¿Ok? Ahora bien, aquí hay una lección importantísima que aprender. Nuestro Señor Jesucristo, yo lo he dicho muchas veces, nunca nos engañó, nunca nos disfrazó algo sobre lo que significaba el evangelio. Nuestro Señor Jesús no dejó con la menor duda
en cuanto a que sus discípulos tenían que pagar el precio. ¿Y cuál es el precio de seguir al Señor Jesucristo? Sufrir. Él nos dijo claramente que seríamos llamados a sufrir. Él nos dijo claramente allá en Mateo 24:9 que nos entregarán a tribulación, nos matarán y seremos odiados por causa de su nombre. Y eso hasta el día de hoy. Aunque claro, aquí en Occidente no es tanto. Pero en la ventana 1040, en los países donde el nombre de nuestro Señor Jesucristo no es bien recibido, somos odiados, son perseguidos aún por sus propios familiares. El Señor lo advirtió. Venga conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 2. Subráyelo en su Biblia. Y esto echa por el piso la falsa teología de la prosperidad. Muchas personas no entienden cuál es el propósito de nuestra salvación. Piensan que venir o aceptar a Cristo es cambiar un estilo de vida en lo económico, en lo social o en cualquier otro aspecto, o en lo emocional. No, el Señor nos advirtió claramente que tendríamos que pagar el costo, tendríamos que sufrir. Juan capítulo 16, versículo 2 dice así: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora, escuche bien, cuando cualquiera que los mate a ustedes pensará que está rindiendo servicio a Dios. Y Saulo era uno de esos. Después lo conocemos como el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? Él pensaba que estaba rindiendo culto a Dios. Y hoy en día pasa lo mismo. Y en todas las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, Santiago, Judas, nos insta a que tenemos que sufrir por causa del Evangelio. No es que venimos y ya todo cambió y todo es color de rosa. No, mi hermano, eso es un falso evangelio. No estamos diciendo que debemos ser masoquistas y tenemos que sufrir. No, lamentablemente, si nosotros queremos agradar realmente al Señor Jesucristo, como el Señor lo dijo, el mundo me odia porque yo declaro que sus obras son malas. Pero si nos quedamos con la boca callada y aceptamos todo lo que vemos, estamos siendo cómplices y estamos agradando al hombre, como dice Pablo en Gálatas 1:10, y no somos siervos de Cristo entonces. Si queremos realmente agradar al Señor, vamos a ser odiados, vamos a ser mal vistos, nos van a ofender, nos van a agredir y nos van a matar. Eso es lo que el Señor nos enseñó. Jamás el Señor nos dijo que el cristianismo es color de rosa y que vamos a ser ricos y que nos merecemos todo. No. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay más pasajes que ustedes pueden ver sobre eso. ¿Ok? Versículo 10. Y estas almas, escuchen lo que hacían estas almas, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? 3 atributos. No juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Ahora, ojo con este versículo. ¿Qué estaban haciendo las almas? Estaban dormidas las almas, estaban en el limbo las almas, como hay una falsa doctrina que por ahí circula de alguna secta, que las almas están en un sueño hasta que resuciten. No. En Lucas 16, del 19 en adelante, vemos la historia del hombre rico y Lázaro, y ahí el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo dijo claramente: el alma está totalmente consciente. Como aquí, no estaban durmiendo, estaban clamando al Señor. ¿Qué estaban clamando? Estaban clamando justicia. Estaban clamando, aquí puede ser venganza. No era venganza. Ya vamos a ir poco a poco en el pasaje. Entonces, primeramente vamos a ver que estas almas no estaban en el limbo, así que descartada totalmente esa falsa doctrina del sueño del alma. Las almas están totalmente conscientes una vez que pasan a la presencia del Señor o van al lugar de tormento.
Las almas no estaban dormidas ni en el limbo. Por el contrario, estaban conscientes ya que clamaban a Dios por una pronta justicia y castigo a sus homicidas. Ahora, esa expresión, ¿hasta cuándo?, la vemos en muchos pasajes de lo que conocemos como los salmos imprecatorios o salmos pidiendo la justicia de Dios. Y hay muchos salmos. Yo solo he puesto unos cuantos versículos por ahí. Por ejemplo, el Salmo 13, lo vamos a leer un ratito. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Etcétera, etcétera. Y también en el Salmo 35, solamente esos dos voy a leer por motivo de tiempo. Voy a leer los primeros versículos. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Si ve, di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchos salmos en que pide, por ejemplo, Habacuc también clamaba: Señor, ¿hasta cuándo me haces ver tanta injusticia? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estas almas de estos hermanos mártires apelan a tres atributos de Dios. El primero, mire lo que dicen: Señor. La palabra Señor es amo. Viene del hebreo Adonai y del griego Kyrios. Ahora, aquí no usa Kyrios, sino que usa otra palabra, despotes, que significa soberano. Y bueno, el soberano es el amo, y apelan sobre todo a la soberanía, a la majestad y al poder de Dios. O sea, Dios puede. Ahora, ellos estaban conscientes de que Dios tenía ese poder para castigar toda la maldad. Dios lo tiene. Aunque muchas personas piensen que hoy de que Dios ya no está aquí, esto que lo otro, y como esas falsas películas, ¿no?, de que Dios está muerto. No, Dios está en control de todo su universo. Simplemente que Él ha dado un tiempo para que el hombre se arrepienta. Las almas apelan a otro atributo de Dios, la santidad. Ellos saben, por cuanto Dios no puede soportar, ¿qué cosa? El pecado. Ellos sabían claramente. Y también otro atributo de Dios, que el Señor lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad aquí es en la forma de confianza, sabiendo de que Dios cumple y ha cumplido y cumplirá su palabra. Por ejemplo, allá en Primera de Reyes 8:20 vemos cuando Salomón, alabando al Señor, dijo que Dios ha cumplido toda palabra cuanto le había prometido a su padre David. ¿Ok? Ahora, las almas apelan a la venganza y retribución prometida por Dios. Eso lo vemos desde Génesis. Claramente el principio, que cada uno simplemente cosechará lo que siembra. Mire, en el primer crimen en la historia de la humanidad, cuando Caín mata a Abel, mire lo que dice el Señor en el versículo 10 del capítulo 4. Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Escuchó? Desde ahí vemos eso. En Deuteronomio 32:43 dice así. Deuteronomio 32:43. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Ahí está la promesa. Y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Entonces, simplemente cada quien cosecha lo que siembra. En Romanos 2, el apóstol Pablo también hace mención de que cada uno recibirá
de acuerdo a su extravío. Romanos capítulo 2, del 5 al 10 dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Se da cuenta? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces aquí vemos claramente que las almas están pidiendo algo que ellos sabían que Dios iba a hacer. Ellos sabían que Dios había dado esa ley. Y esa ley es universal. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ahora, lo que ellos estaban pidiendo era que ya se ejecutara eso. Sabemos que vendrá el día, como el Señor le dijo a Daniel a través del ángel, ¿no? De que vendrá el día en que se acabará la iniquidad, el pecado y la transgresión, como vemos en Daniel 9:24. Permítame leerle. Eso cuando se manifieste el príncipe, los príncipes, el rey de reyes. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Es lo que ellos estaban clamando. Señor, esa justicia que tú has prometido y que va a durar por siempre, muy pronto se va a ejecutar. Y eso era un aliciente para los hermanos del primer siglo que estaban siendo perseguidos por este malvado, depravado emperador Domiciano. Y también es un aliciente para nosotros. Hay muchas injusticias hoy en día, como lo que está pasando en estos días, que se va a poner en YouTube y en Netflix una película totalmente... Es una aberración contra nuestro Señor Jesucristo y es una ofensa contra nosotros. Es una forma en que este mundo que está gobernado por el enemigo trata de dar con todo, porque Satanás sabe que su tiempo está llegando a su fin. Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas a estas almas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Ok? Ahora dice Juan que él vio que a estas almas se le dieron vestiduras blancas. ¿Qué significan las vestiduras blancas, hermano? Todos sabemos que, y las vestiduras que habla aquí, como usted ve la ilustración correctamente, eran hasta los pies. Eran vestiduras de realeza. Y eran vestiduras de justicia, ¿ok? No por sus méritos, sino por aquel que se merece toda la gloria, nuestro Señor Jesucristo. Estos reciben un galardón de gracia como muestra de justicia por la causa por la que habían muerto, porque permanecieron fieles hasta el final. Ahora, en el versículo 9 me olvidé decir algo, dice al final, y por el testimonio que tenía. Aquí en nuestro idioma español lo presenta como pasado, tenía. Bueno, claro, tenían en la tierra porque ya estaban muertos, solo estaban las almas acá. Pero interesante que en el griego dice, por el testimonio que estaban teniendo. Interesante, o sea que hasta el fin su testimonio prevaleció. Qué lección para nosotros, que no estamos en un lugar donde hay persecución. Ahora, el descanso que se les dice aquí no es para que se pongan a soñar o a dormir o a andar en el limbo, no. Quizás sea un reposo de su clamor por venganza. Descansen, ya no clamen más. Y que sigan descansando en la presencia de Dios. Ahora, ojo, mire lo que dice, hasta que se completara el número de sus sindulos, dice la palabra ahí, consiervos, o sea, sus coesclavos. La palabra ahí, siervo, siempre que usted lea la palabra siervo en
tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, es la palabra esclavo. Abdi en hebreo y doulos en griego. ¿Ok? Entonces, interesante que faltaba un grupo para completarse. Ahora, ellos debían descansar en la presencia de Dios hasta que venga otro grupo de mártires. ¿Ok? Ahora, en la literatura judía, había la idea de que el fin de los tiempos sería cuando cuando se completara la medida que Dios había estipulado, ¿no? Es decir, bueno, nosotros no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Ahora, hay diferentes posiciones con respecto a cuál es este segundo grupo, porque ya vemos un primer grupo que está aquí que ya muerto. Entonces, algunos creen que ese primer grupo pudo haber sido muerto por los primeros 4 sellos que ya los vimos, o pudiera haber sido por los dolores de parto, que vimos la similitud de los 4 sellos con Mateo 24, los primeros versículos, o también algunos piensan que estos muertos fueron durante la primera mitad de la gran tribulación y que el siguiente grupo serían los siguientes muertos durante la segunda mitad de la gran tribulación. Están esas posturas y siempre decimos, pudiera ser. ¿Estamos? No vamos a decir nada dogmático porque todos presentan posturas y todos presentan inclusive argumentos bíblicos para ello. Pero lo que siempre he manifestado, lo único seguro que el Señor viene y que el cristiano debe estar listo en este momento para irse con el Señor. Es lo más importante. Y también nosotros, al menos en nuestra postura, sí creemos, respetamos la posición de nuestros hermanos amileniaristas, sí creemos en un reino literal, visible, tangible, de nuestro Señor Jesucristo por 1000 años aquí en la tierra. ¿Ok? Versículo 12 hasta el 14. Vamos al sexto sello. Terminó el quinto sello, interesantísimo. ¿Ok? Ahora, el sexto sello, ojo con esto. Voy a leer 12, 13 y 14. Dice, miré cuando abrió el sexto sello. ¿Ok? Y aquí un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¡Wow! A primera vista aquí lo que estamos viendo es un cataclismo cósmico. Como ustedes pueden ver la ilustración. Ahora, el lenguaje cósmico y cataclísmico se emplea a veces en el antiguo pacto y en la literatura judía. También cuando hablamos de literatura judía, estamos hablando de esos libros llamados los deuterocanónicos, ¿ok? Aquellos libros que fueron escritos entre el tiempo de los 2 pactos, ¿ok? Que no están incluidos dentro de el canon. Y también estamos hablando de los escritos rabínicos, ¿ok? Ahora, en el antiguo pacto y en este tipo de literatura judía, se describía el lenguaje cósmico y cataclismo para describir los juicios de Dios y el fin del tiempo. Por ejemplo, vemos todos esos pasajes. Hay muchos pasajes, no los he puesto todos por cuestión de espacio en la hoja y por cuestión de tiempo, pero ahí tienen todos los pasajes para leerlos, ¿ok? Ahora, pero podemos observar la similitud de estos eventos con los de Mateo 24, 29 y 30, que sí los vamos a leer. Vamos a ver, Mateo 24, del 29 al 30. Ojo lo que dice el Señor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ojo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo
con poder y gran gloria. Ahora, cuando el Señor relata esto, Mateo 24, del versículo 29 en adelante que hemos leído, está hablando después de la gran tribulación. Entonces, lo que entendemos es que este evento va a ser después de la gran tribulación aquí en Mateo, aunque algunos dicen que la similitud de estos 3 versículos, y de hecho del sexto sello en general, tiene que ver con todo el capítulo 24 de Mateo. Bueno, respetamos las posturas, siempre observamos eso, ¿ok? Ahora, algunos afirman que estos eventos son literales. En cambio, otros afirman que esto es un lenguaje que presagia el caos y el terror que Dios enviará para todos los habitantes incrédulos y rebeldes cuando se acerque el fin del tiempo. Ahora, si nos podemos a meditar por un momento, observe que dice un gran terremoto. Ok, no nos sorprende un terremoto, ya ha habido. Y algo muy importante, aquí vemos 1, 2, 3 palabras. 3 veces se repite la palabra como, que es un símil. Ok, ahora, un gran terremoto, bueno, no nos sorprende. Ha habido, y más en estos últimos tiempos, de acuerdo a los eruditos, a los científicos, a los que registran todos esos eventos, ha habido un incremento enorme en cuanto a la cantidad de terremotos que ha habido en la última década nomás. ¿Ok? Ahora bien, dice, y el sol se puso negro como tela de silicio. Ahí viene la palabra como un símil, o sea, se oscureció. Bueno, hemos visto eso con un eclipse solar. ¿Ok? Y la luna se volvió toda como sangre. En estos últimos tiempos hemos visto como muchas lunas de sangre, hemos visto que parece como de sangre, no es que está de sangre por causa de un eclipse también. Ahora, pero el versículo 13 sí nos llama la atención. Miren lo que dice. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¡Wow! Si estamos hablando de estrellas, literalmente astros celestes, escúcheme bien. La lógica me lleva a pensar de la siguiente manera. Aquí está una ilustración que la bajé de Google y vemos en comparación el tamaño del Sol con cada uno de los planetas que forman nuestro sistema solar. ¿Cuál es la estrella más cercana que tiene el planeta Tierra? Es el Sol. ¿Ok? Entonces vemos que el planeta Tierra está aquí. Miren, es un puntito. ¿Ok? Ni siquiera el planeta más grande, que es Júpiter, le llega a los talones al Sol. Y en esta otra ilustración que la bajé gracias a alguien que la subió en Google, podemos comparar el tamaño de nuestra estrella más cercana, que es el Sol, comparado con los planetas alrededor. Y miren dónde está la Tierra. Ahora, si yo creo literalmente que las estrellas caen del cielo sobre la Tierra, imagínense una hormiguita que yo tenga en mi dedo, es el planeta Tierra, y mi puño es el Sol, va a caer sobre la Tierra. ¿Qué la va a hacer? La va a desaparecer, la va a desintegrar. Entonces no ocurriría lo que viene a continuación, de que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, esto lo que los otros, se escondían sobre las peñas y sobre los montes. Entonces me pongo a pensar, ¿será que esto es literal? Personalmente no lo creo. ¿Ok? Por esta misma. Ahora, estoy hablando de una estrella. Ahora imagínense, dice las estrellas, está en plural. Las estrellas. Imagínense si solamente el Sol, y el Sol es una estrella pequeña comparada con otras estrellas. Imagínense que le caiga más a esa hormiga, por así decirlo. No queda absolutamente nada. Entonces, yo creo que esto más bien es algo simbólico que quiere significar que va a venir el caos. Ahora, pudiera
haber otra interpretación con respecto a que las estrellas caen del cielo. Pudiera ser también, como vemos, el Señor dice que los demonios fueron echados del cielo, y lo vemos también más adelante, que fueron expulsados. ¿Podría ser esa lo que se refiere aquí? Tal vez, quizás, de pronto. Pero lo cierto es que esto es un caos tremendo. Pero no creemos que esto sea literal, porque si no, hasta ahí se escribiría el Apocalipsis y se acabó ya todo. ¿Es verdad o no es verdad? Pero vemos a continuación los siguientes versículos que los vamos a leer. Versículo 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Miren cómo Juan observa 7 tipos diferentes de personas aquí. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre. ¿Qué hicieron? Se escondieron, dice. Ahora, eso de que se escondan bajo las peñas, en las cuevas y todo eso, también es algo muy familiarizado del Antiguo Pacto y de la literatura judía. Y es muy familiar, y también prácticamente estas 7 tipos de personas representan a la humanidad entera. Vamos a la nota. Este pasaje es muy familiar en el Antiguo Pacto y en la literatura judía. Cuando llegara el día del Señor, todo el mundo estaría aterrado. Angustias y dolores se apoderarían de ellos, como la mujer de parto, como dice Isaías 13. Vamos a Isaías 13. Isaías 13, del 6 al 8, dice así: aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, de angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. ¡Wow! ¿Escuchó? Ahora en Joel, capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice en Joel 2:1. Dice así: tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y también ahí en Sofonías 1:14, más adelantito, Sofonías 1:14, dice así: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Entonces vemos, y estos son solamente unos cuantos pasajes, porque hay muchos pasajes que hablan de ese terror, de esa angustia, ¿no? Que es día de tinieblas, de oscuridad, día de lamento y día de llanto, el día de Jehová. Así que pues eso es lo que presagia todo este sello. Ahora vemos aquí a toda la raza humana representada, como les decía, en estas 7 personajes, lo cual nos hace ver que nadie estará exento del juicio de Dios. Ahora, ¿qué hacen esta gente? Hacen lo que su naturaleza pecaminosa los guía a hacer. ¿Qué hizo Adán cuando pecó? Se escondió de Dios. En Génesis 3:8 vemos eso. Y eso es lo triste. Lo triste es que el hombre va a ver todas estas señales. Y de hecho ya estamos viviendo señales. Esta pandemia, en vez de ser un motivo para buscar a Dios, la gente se ha alejado más de Dios. Muchos pastores se han quejado de que sus iglesias se han mermado. Hay hermanos que se han enfriado. Si realmente son hermanos, tienen que volver. Si vuelven,
porque realmente han sido salvos. Si no vuelven es porque nunca lo fueron. Pero es triste ver que aquí todos estos eventos fuertes, que estos juicios de Dios que va a enviar, la gente no va a querer arrepentirse, sino que se va a esconder. Realmente que es triste, ¿no? Lo mismo que hizo nuestro primer padre. Y lo mismo que hace la gente hoy en día. Se esconde o se escuda o se excusa en otras cosas para no realmente amar a Dios con todo el corazón como nos ordena en su palabra. Y ponemos muchos y muchos pretextos, pero lamentablemente llegará el día en que todos van a doblar rodilla, se van a arrepentir, pero será tarde. Versículo 16. ¿Y qué decían estos grandes? Miren lo que toda la humanidad va a decir en ese momento. Y decían a los montes y a las peñas, miren a quienes se dirigían, a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. Le estaban dando orden a los montes y a las peñas. Y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¡Wow! Es interesante cómo ellos claman a los montes para que caigan sobre ellos, para que se escondan de nuestro majestuoso y soberano Dios que está sentado en el trono. Y algo interesante, de la ira del Cordero. ¡Wow! Es la primera y única vez que aparece en toda la Biblia esta frase, la ira del Cordero. Y es, por así decirlo, contradictoria. Porque lo que menos tiene un cordero es ira. El cordero es el animal más manso, dócil y tontito. Sí, es tontito. Porque una oveja sin pastor se muere. Ya está comprobado hasta la saciedad. Porque la oveja produce lana. Y si no hay quien se la trasquile, se muere porque el peso de la lana con la lluvia, el granizo, la nieve, hace que toda esa lana agarre toda esa agua y el peso va a hacer que no se pueda parar ni siquiera la ovejita. Pero es contradictorio, pero vamos a ver que a la luz de la Biblia, ¿qué significa esta ira del Cordero que esta gente va a clamar? Ahora, y triste es de lo que vamos a ver más adelante, lo que estamos viviendo en estos momentos, que la gente a pesar de esta pandemia no busca a Dios. Vamos a nuestras notas primero y vamos a continuar con la meditación. La humanidad se llena de miedo y de espanto, pero en vez de arrepentirse, claman a las piedras que caigan sobre ellos en ese momento. Y eso lo vemos aún en el antiguo pacto. Isaías nuevamente, capítulo 2, 19 al 20, dice así. 19-20 dice: y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y en Oseas 10:8, mire lo que nos dice Oseas 10:8. Y los lugares altos de Abén serán destruidos, el pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Es interesante que los israelitas clamaban porque no querían arrepentirse, lo mismo va a hacer la humanidad incrédula y pecadora y rebelde. Como el apóstol Pablo lo dice allá en Romanos 15:4 y 1 Corintios 10:11, si no me falla la memoria, que todas las cosas que le pasaron a Israel, todo lo que se escribió antes, han quedado para ejemplo y para nuestra exhortación. Lo mismo que le pasó a Israel en el pasado, le va a pasar
a esta humanidad por no creer al Dios verdadero y no humillarse y reconocer. Siguiente nota. No le temen a la muerte, interesante, sino a la presencia de Dios. Wow. Es que es claro, no hay comunión la luz con las tinieblas. Es claro. El soberano Dios está actuando como lo que es el gran juez soberano y también, ojo, temen a la ira del Cordero. Es la ira del amor despreciado, del amor que ha sido pisoteado 1 y 1000 veces. A pesar de haber llegado hasta lo sumo del sacrificio por nosotros. Miren lo que nos dice el salmista. Salmo 2. Del 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Así es. Amén. Ahora, es triste que en vez de arrepentirse, se escondían. Y lo más triste que vamos a ver más adelante, 5 veces más, aparte de este versículo 16, en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 9:20, en 9:21, en 16:9, 16:11 y 16:21, la Biblia nos dice en estos pasajes que la gente ni aún se arrepintieron de sus pecados, no se van a arrepentir de sus pecados y es más, van a blasfemar contra Dios. Qué triste la situación del ser humano. ¿Ok? Pero gloria a Dios, alabado sea el Señor, que nosotros hemos creído en Él y que permanezcamos firmes en Él. Y por último, versículo 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Aquí habla del día del Señor o el día de Jehová, que lo vemos en todos los escritos, en los profetas del Antiguo Pacto. Casi en todos los profetas del Antiguo Pacto vemos esa frase, el día grande y espantoso. Ya hemos leído algunos pasajes, así que pues el día del Señor o Jehová, muy anunciado por los profetas del Antiguo Pacto como día de juicio y de castigo. Ahí hay muchos pasajes, hermano. Isaías 2, 12, 13, 9, Joel 2, 1 al 11, Joel 3 del 12 al 21, Nahum del 1, 6. Nahum 1, 6 es donde se refiere exactamente esta frase: ¿quién podrá sostenerse en pie ante el día de Jehová? Vamos a leer Nahum 1, 6. ¿Qué es Nahum? Dice así: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él, por el soberano del universo, se hienden las peñas. ¿Ok? Sofonías 1:7, Zacarías 14:1 y hay más pasajes, hay otros profetas que no los he citado por cuestión de tiempo. Ahora, su clamor es una contraparte del clamor de los mártires que estaban bajo el altar. ¿Se dan cuenta? Los mártires pedían justicia y estos no. Estos quieren morirse en su pecado y no arrepentirse y entregarse al Señor. Pudiera ser, aquí va la nota, porque aquí dice: porque el gran día de su ira ha llegado. Aquí, después del derramamiento del sexto sello, dice que el día de la ira ha llegado. Ahora, pudiera ser que hasta aquí fueran los dolores de parto, como vimos en Mateo 24, del 4 al 8, que el Señor anunció. Pudiera ser. Y que a partir de aquí, de esta frase, el gran día de su ira ha llegado, de Apocalipsis 6:17, pudiera ser que de aquí, que el séptimo sello realmente empiece la gran tribulación. Vuelvo y repito, pudiera ser. Entonces, donde se manifestará la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Todos esos pasajes lo dicen, ¿ok?
En Jeremías 51, 45, 47, Juan 3, 36 es claro, el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre esa persona. En Efesios 5, 6, vamos a leer Efesios 5, 6. Dice así el apóstol Pablo: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En Jeremías 51 también lo dijo, ¿ok? En Colosenses 3:6, miren lo que nos dice el Señor en Colosenses 3:6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo lo dice claramente, que la ira de Dios va a venir sobre los hijos de desobediencia. Y los hijos obedientes, ¿qué va a pasar con los que obedecemos? Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Hablándole Pablo a los tesalonicenses, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces este versículo parece apelar a que la iglesia no sufrirá la gran tribulación, no sufrirá la ira de Dios. Lo mismo que en el 5:9 de Primera Tesalonicenses dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hay algunos pasajes más también, ¿ok? Ahora, otros afirman que los sucesos del sexto sello tendrían lugar al final de la primera mitad de la semana 70 de Daniel, ¿ok? Como ya lo hemos mencionado, hay diferentes posturas con respecto al rapto. Unos creen que el rapto va a ser antes de que se construya el templo, antes de que aparezca el anticristo, antes de que empiece la semana 70 de Daniel. Otros piensan que el rapto será a la mitad de la semana 70 de Daniel. Otros piensan que será a la final de la semana 70 de Daniel. Otros piensan que puede ser después de iniciar la semana 70 de Daniel, entre el primer periodo de 3 años y medio, porque de acuerdo a 2 Tesalonicenses 2, dice el apóstol Pablo que la venida del Señor y nuestro encuentro con Él no sucederá sin que antes aparezca la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pudiera ser todo eso. Lo cierto es que estemos listos hoy, ¿ok? Entonces algunos creen eso, otros piensan que esto coincide con la segunda venida de Cristo por las similitudes que ya leímos en Mateo 24, 29, 30, ¿ok? Que vemos y que son parecidas a este sexto sello. Y hasta aquí llegamos con este capítulo 6. Lo cierto es que lo maravilloso que hemos aprendido aquí es que, como se lo vengo diciendo, las primeras personas impactadas con este libro de Apocalipsis fueron nuestros hermanos del primer siglo, que fueron consolados con este libro, sabiendo que Dios sí va a establecer su justicia. Dios va a dar su retribución a todos aquellos enemigos del Señor, a todos aquellos que han perseguido, han asesinado y siguen asesinando a nuestros hermanos. Pero también hemos aprendido aquí, y más en estos tiempos de apostasía que estamos viviendo, es que el cristiano, que realmente se diga cristiano, es aquel que muestra a Cristo. Y ser iglesia no es entretener, ser iglesia es ser como Cristo, como siempre lo he dicho. Cristo vino, reclutó a unos discípulos, los discipuló, los capacitó, los entrenó, enviándolos en un viaje dentro de Israel, después otro viaje, y después los equipó con el Espíritu Santo y después los envió hasta lo último de la tierra. Eso es ser cristiano, hacer lo que Cristo vino a hacer. Él no vino a entretener a nadie y Él no vino a ser permisivo con el pecado con nadie, no vino a tolerar el pecado. Así que con este mensaje nos despedimos y que Dios les bendiga ricamente. Nos vemos en el siguiente video.